Hola, soy el pastor Eduardo Urrea y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Pues les damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. En verdad es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios a todas las naciones por medio de este medio. Es un regalo que Dios nos da para poder tener esa intimidad con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Amén. Y como siempre queremos invitarte a que seas partícipe compartiendo con tus amistades, amigos, con los que amas. La celebración de la Santa Cena es un evento que hace una repercusión, hace algo manifiesto en la dimensión espiritual para toda la iglesia. Amén. Todos los que creemos en el Señor Jesús, ciertamente, hoy estuve estudiando los diferentes tipos o naturalezas en que se encuentra cada persona que viene al reino de Dios, que quiero compartirte un poquito sobre eso, nada más compartirles porque Dios trató algo muy fuerte con mi corazón como pastor, como ministro, de poner énfasis al cuidado del rebaño de Jesús, porque todo el rebaño es de Jesús. No hay ningún hombre en la tierra que se adjudique la salvación de esas almas. Amén. Y he descubierto varios tipos de personas que tuvieron un encuentro personal con Jesús, por razones diferentes. Unos porque estaban desesperados y tuvieron la búsqueda de una solución. Y eso me llama mucho la atención a mí porque tuvieron un encuentro personal con Dios. Amén. Ese encuentro personal con Dios te trae a tu vida una salvación. Así es. Y vemos la misericordia de Dios. Amén. Vemos la mano de Dios. Vemos el poder de Dios. Vemos la obra del Espíritu Santo. Vemos el amor derramado de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Pues se manifiesta el poder de Dios en la persona, pero en la persona no hay un arrepentimiento, porque no sabe, no conoce, no por mal a la persona, ¿no? Hay otras personas que tienen un encuentro personal con Jesús, que sí tienen arrepentimiento, pero no conocen la palabra. ¿Y cómo nos puedes explicar el que una persona sí tenga el arrepentimiento o una persona que no tenga el arrepentimiento? La palabra es decisión. Cuando la persona supo que tuvo un encuentro con Jesús, es suficiente para que el Espíritu Santo le haya dado convicción de la realidad de la existencia de un Dios que está vivo. ¿Por qué? Porque se fue ese espíritu que lo atormentaba en casos espirituales. En otros se fue la enfermedad, obviamente provocada por espíritus. En otros se fue el terror, el miedo, etc. Entonces, en mi caso me ha tocado ministrar, y uno de los más importantes, creo, para mi vida, que marcó mi vida, como yo nunca he visto a Jesús, ni en visiones, ni en sueños, yo nunca he visto ángeles, en toda mi vida, como hijo de Dios, yo nunca lo he visto. Pero he experimentado la realidad de Él cada día. Amén. Aunque no lo veo. Así es. Entonces, una de las experiencias por fe, ¿no? por fe. Amén. Entonces, una de las situaciones que yo viví fue presentarle a Cristo a un hombre de negocios con muchas cualidades y habilidades naturales, un hombre que usa mucho la inteligencia natural y se podría decir inteligente, ¿no? Pero en una situación muy fuerte en su vida, de salud y de destrucción familiar, vino a visitarme y
Y pues yo no le puedo hablar más que de Jesús. Si Jesús no entra en el corazón de un hombre, pues... Y dediqué el tiempo necesario para expresarle cuánto Cristo lo ama. Y cuando hicimos la oración de fe para que Cristo entrara a su corazón, porque no le puede dar enseñanza bíblica antes de ser salvo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Él, cuando recibió a Cristo, él se fue en el espíritu. Y dice que lo recibió Cristo con un abrazo, en visión, en una dimensión espiritual. Porque el hombre no abría los ojos cuando oré por él. Y duró mucho tiempo. Cuando abrió los ojos, dice, Jesús me abrazó. Aleluya. Y me impacté tanto yo. Porque es un testimonio pues de la realidad de Dios. Y es un testimonio de que Dios existe y que Dios tiene un reino. Y que Él siendo rey tiene un gobierno en la tierra. Y que la iglesia, o nosotros que componemos la iglesia, pues somos parte de esa institución divina aquí en la tierra. Y como institución de Dios, pues tenemos que vivir el orden que Él establece, ¿no? Y me llevó más a fondo de personas, de los tipos de personas que tienen un encuentro con Dios, pero no tienen una determinación a creer en la iglesia. Creyeron en el autor de la iglesia, pero no en la iglesia. Y no se involucran en el orden que Dios ha puesto, pues, ¿no? Y no se involucran con la iglesia. Porque hombres la estamos representando, hombres y mujeres. Porque Dios habita en nuestros corazones. Y afortunadamente hay otras personas que se involucran. Amén. Tomando tan en serio como Jesús mismo se manifestó en ellos. Y se apasionan de Dios y aprenden la palabra. Y lamentablemente hay muchos tipos de personas que tienen el encuentro con Dios, conocen la palabra, pero no dejan el pecado. No hay un arrepentimiento. El arrepentimiento no es, ¿no? Siempre lo he dicho, por mi culpa. No, ese no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar de pensar, ¿no? Fuimos pecadores. Tenemos que tener mucho cuidado cuando determinamos que somos. Somos nuevas criaturas. Somos seres espirituales habitando en un cuerpo espiritual, que me gustó como lo dice Creford Dollar: disciplinar al hombre interior. Ejercitarlo, capacitarlo, ejercitarlo. Me gustó mucho por la cuestión de que un hombre interior, el hombre espiritual ejercitado, pues está habilitado, ¿verdad? Me causó mucha risa un día que estábamos en el campo, que un hombre, estaban varios jovencitos y salieron corriendo, y estaba una persona adulta ahí que les ganó a los jóvenes, porque era un señor que siempre entrenaba, tenía condición física, estaba ejercitado. Y los jóvenes creyeron que porque ya tenía 20 años más, él no iba a ser parte. Y luego no tenía cuerpo de atleta, estaba medio bien dado. Y en el momento que hicieron la carrera, ¿no? Los jóvenes, los que ganaron, le jugaron carreras a él, porque él les prometió una gratificación si le ganaban. Así que los jóvenes se pusieron más empeño al asunto. Pero él, viendo lo que estaba viendo, dijo: yo les voy a ganar. Pero la mentalidad de ellos, ¿no? De los jóvenes, ¿no? Nunca pensaron que él era un atleta. Y eso hace que el hombre interior, el que dedica tiempo a la iglesia, el que dedica
su vida a la voluntad de Dios es una determinación y es dejar de hacer cosas por esto. Así es. El cancelar lo que el mundo de pecado ofrece, ¿no? Ya. Y hay otro tipo de personas dentro del cristianismo, pues, que aman a Dios, saben la Biblia, tienen un tipo de arrepentimiento parcial. Le hacen caso a Dios, pero no a la autoridad delegada de Dios. Sí, pues ahí ya se entra la conveniencia, ¿no? Pero existen. Ya. O sea, cuando una persona no honra la autoridad delegada por Dios, pues es desobediencia. Entonces, Sí, y también cabe de, porque muchos tal vez sea por conveniencia, pero tal vez otros sean por ignorancia, ¿no? ahora, ¿a qué se deben esas fallas en diferentes tipos de hombres? La conclusión que yo aprendí, porque lo aprendí, es la falta de tener una verdadera comunión con Dios. Amén, con el Espíritu Santo. Una comunión con Dios a la manera de Dios no es nada que ver a la manera de nosotros, Amén. porque nosotros establecemos un patrón mental y decimos, ya me senté en la silla que oro, ya me moví como me muevo, ya lloré hasta lágrimas que yo lloro, ya terminé mi oración. Ya, Caemos en rituales ya, cierto. psicológicos, pero eso no tiene nada que ver con la vida espiritual. Wow. El Espíritu Santo, teniendo un diálogo con Él, te puede mover a hacer totalmente algo diferente que lo que tradicionalmente tú haces. Amén. Donde yo he experimentado, lo puedo decir ahorita en este instante, el gozo de Él en mi espíritu sin estar orando, porque es un estilo de vida cuando tú pasas comunión con Dios. El otro tipo de hombre que existe, y es algo que es muy revelatorio esto que voy a decir, te va a ayudar muchísimo si pones mucha atención. Dice la Biblia que Él da el Espíritu sin medida. Es el hombre que vive pasando tiempo con Dios y en cualquier tipo de error que haya en su vida espiritual, ante los ojos de Dios, obviamente, el Espíritu Santo es el área donde lo va a sacar. ¿Por qué? Mira, ¿qué fue lo que metió a Adán y Eva al mundo? La separación con Dios. O el orgullo al mundo. La rebeldía, el pecado. El orgullo abarca el pecado, toda la lista, ¿no? Y cuando uno pasa tiempo con Dios, pues parece ser que nos damos cuenta inmediatamente de lo que tenemos que arrepentirnos y retomar la senda correcta. Y literalmente huimos de eso. Nosotros tomamos la decisión de huir. Es una determinación. Entonces, cuando uno huye de lo que Adán y Eva trajo al mundo, nosotros entramos al reino a disfrutarlo. Amén. Todos tenemos acceso al reino. Todos somos hijos de Dios. Todos tenemos las promesas. Así es. Pero ¿por qué no se disfruta? Porque se sigue contemplando algo que está mal en tu comunión con Dios, que no te hace huir de la concupiscencia de este mundo o de la situación de este mundo, el orgullo de este mundo. Y dice, el sistema que daña a los demás. Ese es el sistema del diablo. ¿A qué vino Cristo? A darnos vida. El sistema que nos traslada a una vida
de donde nos amemos, pero como Él nos ama. Amén. Yo lo digo, todo el que está ahorita oyendo este programa, no importa la condición que te encuentres, lo único que importa aquí es que tomes una decisión y empieces a buscar a Dios en comunión con Él. Amén. Seriamente. Toma tiempo para eso. No nomás cuando vas en el auto o cuando estás en la regadera. Yo no digo que no es válido orar. Siempre. Pero cuando alguien tiene una junta muy especial, ¿no? Como cuando pides un empleo y te dan la cita, ¿no? Bien peinadito, bien bañadito, con todo tu currículo, ¿no? Checas como 10 veces. Preparado. Checamos como 10 veces el portafolio a ver si no nos falta una hoja, ¿no? Ahí en el folder, ¿no? Y sí señor y no señor, ¿no? O sea, y gracias por recibirme, o sea, somos educados, somos respetados, somos respetuosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos ahora la responsabilidad de que cada vez que nosotros entramos a la presencia de Dios, cada vez que entramos a la presencia de Dios, cada vez que entramos a la presencia de Dios, debemos de tener conciencia en a dónde entramos. Amén. ¿Con quién estamos hablando? Porque si entramos a quejarnos con Dios, si entramos lamentándonos con Dios, como que si Dios no supiera, ¿no? Dios sabe todo. Amén. Él quiere una actitud de hijos coherentes con Él. Así es. Dice la Biblia que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza y es un Dios sabio. Amén. ¿Cómo es posible que ahorita vaya con Dios y yo le diga, Señor, tú sabes que yo soy indigno? Entonces va a decir Jesús, entonces ¿qué obra yo hice? Soy un pecador. Ándale, eres un pecador. Soy un gusano arrastrado. No valgo nada. O sea, todo lo contrario a lo que éramos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ya llegó el tiempo, y yo le llamo la lluvia tardía, o el mover, el avivamiento que ya está, donde la iglesia vamos a empezar a ver muchas personas que realmente se deleitan en la presencia de Dios. Amén. Porque han huido de el destruir a otro. Es impresionante. Nos hicieron creer por mucho tiempo que porque vivimos en la carne no tenemos la naturaleza de Dios. Y Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza y nos dio su espíritu. Te comparto un versículo que tenemos aquí en Juan capítulo 3. Porque el que Dios envió, dice en el versículo 34, que es Cristo, las palabras de Dios habla. Eso dice. Las palabras de Dios habla. Dios, el Dios Altísimo. Porque el que Dios envió, ¿a quién envió Dios? A Cristo. A la tierra. Cristo estando aquí en la tierra, nunca habló otra cosa más que la palabra del Padre. Amén. Nada más se enfocó en la doctrina del reino de Dios, de la palabra de Dios. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y veamos algo maravilloso de Jesús. Jesús, lo único que les vino a decir, vengo a destruir la maldición de la ley. No la ley. Amén. La maldición de la ley. Destruyó la maldición de la ley. Y vino ahora a ponernos en un estado maravilloso, ¿no? Donde el plan de Dios, siendo Cristo el Verbo encarnado y Cristo hecho hombre en la tierra, yo le voy a decir algo que vino en mi espíritu fuerte para que compartírtelo. Cuando Cristo resucitó, ya glorificado, y se le apareció al incrédulo, a los
discípulos, sin tocar la puerta, entra y se aparece con ellos días después de la resurrección. Siendo el Dios omnipotente, veamos el estado el estado de él en ese momento, totalmente diferente de antes de ir a la cruz. Ya él tenía una naturaleza glorificada en él, pero no dejaba de ser carne también. O sea, entró a la dimensión de la omnipotencia de Dios. En ese momento los discípulos vieron la omnipotencia de Dios manifiesta en Jesús. Pues sí, porque dice que no, o sea, no tuvo que abrir la puerta para entrar, pero sin embargo le dijo a Tomás que tentara físicamente sus heridas, pues, ¿no? Entonces, por eso estás diciendo que son las dos, o sea, la omnipotencia de Dios, pero también en un cuerpo físico. Exacto. Tentó su costado, tentó sus manos. O sea, era un hombre de carne, pero era un omnipotente. Y muchas veces nosotros queremos interpretar la Biblia porque nuestro cerebro llega a un límite, tienes que entrar en la dimensión de fe. Digo yo, ¿usted cree que Cristo hubiera necesitado ayunar después de resucitado? Hacer una vigilia con los discípulos. No, pues era Dios. Es algo impactante cuando Cristo se revela. Por eso es importantísimo para nosotros darle el valor que tiene la palabra de Dios. Y darle el valor y la importancia al huir de la concupiscencia de este mundo. Hermanos, cualquier hermano que no huye va a dañar a alguien más. De cualquier manera lo va a dañar, o va a dañar a alguien. ¿Por qué? Porque o está la naturaleza divina de Dios activa en tu vida, o está la influencia todavía. Puedes hablar en lenguas, puedes saber la Biblia, puedes ser un diácono de una iglesia, puedes ser un ministro de una iglesia, pero vas a dañar a alguien de la manera porque tú no has huido de la concupiscencia del mundo de pecado. Y la única manera de huir de esa concupiscencia que hay en el mundo de pecado es que te metas en comunión con Dios. El Espíritu Santo va a hacer la obra. Él es Dios. Él está con nosotros. Y Él va a traer pensamientos que son de edificación, de motivación, de apoyo. Yo por años, en lo personal y con humildad se los digo, muchas ideas venían a mí de negocios. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Muchísimas ideas. Digo, Señor, vienen tantas ideas que si me pongo a hacerlas, pero es una lluvia de ideas. Ellas, y todavía siguen. Hay muchas ideas que vienen. ¿Por qué? Por algo que tiene que ver con mi llamado, con el manto mío. Y tuve que aprender la lección. O sea, enseñé a gentes a que amaran las bendiciones de Dios, pero no amarlo a Él. Y le pedí perdón a Dios, y aceptó el arrepentimiento mío, porque yo sé que Dios perdona. Amén. Y a partir de ya mi llamado es, primero, antes de enseñarle a alguien todos los beneficios que tiene, el primero es saber que tú puedes amar a Dios. Una vez que tú ya amas a Dios y sabes amar a Dios, ya no te voy a enseñar ni yo. El Espíritu Santo te lo va a enseñar de una manera impresionante. Te lo va a revelar. Vas a comenzar tú mismo a desarrollar esa. Porque he visto cuántos apostatan de la comunión con Dios, porque las artimañas de lo que Adán y Eva metieron por el pecado y que el diablo usa
los afanes de este mundo, el amor al dinero, en sí el pecado ha engañado a muchísimos. Y pues lamentablemente pues todos vemos el fin de cada película, ¿no? ¿Por qué? Porque pues llega un momento en que se acaba la vida, físicamente hablando. Y yo he visto vidas donde fueron ministros y están en una condición horrorosa, donde aquí podemos ver que Dios nos da el espíritu con medida. Sin medida. O sea, no hay una medida, ¿no? O sea, es sin límite. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese fluir en nuestras vidas, pero todos los días, en cada día de nuestras vidas, ¿no? Haya ese momento. Así es. Es un deleite, es un regalo, ¿no? Que Dios nos ha confiado y tenemos que aprender a fluir, ¿no? En esa relación con el Espíritu Santo. Como en toda relación, pues, ¿no? Tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo. Y así es, así mismo, ¿no? Tener esa experiencia personal, porque la experiencia que él tiene con el Espíritu Santo, aunque sea mi esposo, aunque duerma con él y esté con él 24 horas al día, es de él. O sea, yo no la puedo obtener por él, ¿no? Tal vez pueda ver el fruto en su vida, pero en sí, en mí, yo no puedo experimentarla o yo no puedo crecer por lo que él está haciendo, sino cada quien es individual y cada uno tenemos el honor y el privilegio de experimentarlo y de ir madurando y creciendo. Y recordemos que Dios es un Dios de aumento, ¿no? Dice la palabra que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y la relación con el Espíritu Santo, la relación con Dios, no es una excepción. Al contrario, tenemos que ir, es así como Él va a ir confiando en nosotros más cosas, ¿no? Recuerdo Kenneth Hagin, cuando todavía estaba aquí en la tierra, que les decía, inclusive o cuando estaban cenando, ya cuando se acabó el servicio, o si no, durante el servicio, decía, no puedo avanzar más, no puedo avanzar más. ¿Por qué? Porque la gente, el límite que la gente ponía o el conocimiento que la gente ponía, hasta ahí podían llegar, ya no podían recibir más. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos el ir avanzando, el ir creciendo. ¿Por qué? Porque si no, llega un momento en donde se trunca, pues, y ya no podemos avanzar más en nuestra vida espiritual, y es en todas las áreas, pues. Sí. Entonces, es muy importante de que nosotros no nos conformemos en el nivel que estamos. Siempre vamos a crecer más. Siempre, siempre, siempre hay más. Y algo que sé que he aprendido con mi esposa es, ella admira, ella honra a personas que han crecido, han desarrollado y testifican con su vida por sus frutos, ¿no? La pasión por Dios y la pasión por el prójimo. Eso es lo que me he dado cuenta del amor a Dios. El amor a Dios se refleja por el verdadero amor que le tengas al prójimo. Amén. El verdadero amor es totalmente diferente a lo que el mundo le llama amor. El verdadero amor tiene un sistema, no se sale de la palabra. Así es. Y muchas veces el verdadero amor, dice la Biblia, que redarguye, corrige. La persona que te ama te va a hablar con la palabra y te lo va a decir. ¿Por qué? Porque si no lo hace, está siendo partícipe de dañarte. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos obligados, los que huimos de la concupiscencia, porque es una decisión propia. Yo conozco matrimonios que son ministros, que el cónyuge, uno de ellos, huyó de la concupiscencia, no quiere nada con el mundo de pecado, aborrece lo que Dios aborrece, y el otro cónyuge no.
es impresionante. Donde estamos viendo ahorita ministros, ¿no? No imitéis al mundo, ni hacéis las cosas del mundo, ¿no? Y yo estoy viendo que pues las redes sociales sacan a la luz todo. Y vemos ministros, ¿no? con un comportamiento inapropiado, ¿no? Y le llaman gracia al pecado, ¿no? Y realmente Dios quiere que seamos un testimonio viviente. Así es, amén. De Él, ¿no? Así que los dejamos con eso para que ustedes no tome ventaja, un pensamiento de que estoy en una condición muy fea o que el diablo, que usted vaya a su lugar y diga, a partir de hoy voy a tener un lugar, tiempo, y voy a dedicar tiempo de calidad con Dios. Y deja que Dios despierte en su corazón y vas a ver. Yo he hablado mucho de la ofensa, cuánta gente se ofende, ¿no? Por nada. ¿Por qué se ofenden? Porque tienen asociación con las cosas del mundo. Una persona, escúcheme bien, llena del Espíritu Santo, que ha huido de la concupiscencia de este mundo y lo ofende, no se ofende. Porque no va a perder su tiempo, estar enfocado en el problema, pudiendo estar en la presencia de Dios. Sí, el otro día me tocó escuchar una persona que no son de aquí, de esta iglesia, inclusive no viven aquí en este estado, son de otro estado. Y la hermana esta me estaba platicando, ella es una servidora que siempre está sirviendo en su iglesia, siempre. Y pues por cuestiones de lo de la pandemia y todo esto, le tocó a ella estar sirviendo en lo mismo que hacía, pero haciendo otra cosa. Otra actividad extra, ¿no? Que nunca antes la había hecho. Y dice que cuando le dijeron, no, tienes que hacer, esta persona te va a decir exactamente lo que tienes que hacer, síguele a ella, porque ella sabe cómo a mí me gustan las cosas, cómo tienen que quedar las cosas. Entonces dice que ella le dijo, ok, está bien. Entonces dice que empezó a hacer las cosas conforme estaba viendo y dice que la muchacha esta otra, la modelo, ¿no? La que le dijeron a que imitara, volteó y la regañó porque estaba haciendo algo incorrectamente. Entonces ella pues como que se molestó, ¿no? No le agradó lo que la corrección, ¿no? Lo que sea que fue. Entonces pues ya pasó, ¿no? El servicio, todo lo que sea, y ya cuando regresó a su casa me platicó y dice, es una decisión mía, dice, yo, aunque me ofendí en ese momento, dice, pero yo no voy a permitir que esa ofensa gobierne mi vida. Porque si permito que la ofensa entre en mi vida, dice, voy a afectar y voy a truncar lo que Dios ya está haciendo en este momento. Entonces, son una familia que Dios transformó totalmente sus vidas. En un poquito tiempo les dio una casa, les dio un negocio, o sea, muchas cosas que Dios empezó a hacer en sus vidas. Entonces, si esta mujer se aferraba a la ofensa, entonces iba a ser que una piedra de tropiezo para afectar y abrir una puerta en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su negocio y en todo lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Entonces es una decisión personal que uno tiene que hacer y uno tiene que cuidar. Sí es cierto, va a haber personas que nos van a ofender. Sí va a haber personas que nos van a ofender. Claro. En donde quiera, en la iglesia, en el trabajo, inclusive cuando vamos manejando, ¿no? Siempre vamos a estar susceptibles a que cosas nos sucedan, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es la decisión que nosotros vamos a tomar? ¿Nos vamos a ofender y nos vamos a quedar ofendidos? O tal vez no me gustó lo que sucedió, pero voy a resistir esa ofensa y no voy a permitir que entre a mi vida, que no entre a mi corazón, que no entre a mi actitud y por ende la bendición de Dios va a continuar y aún más va a fluir. ¿Por qué? Porque estamos nos estamos estrechando, nos estamos estirando, ejercitando. Entonces es importante que cada uno de nosotros aprendamos a madurar, empecemos a madurar y como nos enseñó la pastora Nancy, ¿no? Ahora que vino
estuvo con nosotros a comer gigantes. Bring it on, venga, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a comer gigantes. Amén. Y la única manera de que lo vas a comer son con el apetito de Dios. Amén. Con la fuerza de Dios, donde nada es imposible para el que cree. Amén. Creo que ya estás dentro de un tiempo. Usted es partícipe, no te descalifiques. Así es. No permitas que ningún pensamiento te descalifique. Amén. Jesús dijo, bienaventurado el que cree. Así es. Si tú crees en Él, créele a Él. Y si no tiene una iglesia, le invito a que sea parte de esta iglesia. Así es. No importa dónde estés, pero recuerda, la disciplina, la obediencia y la disciplina no es a mí, no es a ella, es a Él. Es a Dios. Amén. Y si a Él lo vas a honrar y lo vas a respetar, aunque tú estés en Argentina, en Chile, en el Perú, no nos vamos a ver físicamente, virtualmente nos vamos a ver, pero vas a tener un honor y un respeto a nosotros. Amén. Lo estoy seguro de eso. Aleluya. Vamos a celebrarlo, la Amén. Santa Cena, y le invitamos a que lo haga. Vamos a empezar con una oración para pedirle a Dios perdón por si hay algo en su corazón, que lo sueltes, déjalo ir. Amén. Y si te ofendieron, como dijo mi esposa, tíralo, Así es. déjalo ir. ¿Por qué? Porque te va a hacer pedazos la ofensa, te Así destruye. Sí. Padre, gracias. Oh, gracias, mi Dios. Es en tu nombre, Señor, que venimos en el nombre de Jesús, con tus fuerzas, reconociendo, Padre Santo, que eres un Dios amoroso. Sí, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos perdón Sí, Señor. Perdónanos, papá. por cualquier cosa, Padre, ira, odio, tristeza, desánimo, ofensas. Sí, Señor. Señor, por no dedicar el tiempo para pasar tiempo contigo. Sí, papá. Perdónanos, Perdónanos, Padre. porque no te hemos amado como te debemos de amar. Porque dedicamos más tiempo a otras cosas Sí, Señor. que a lo más hermoso que por la eternidad jamás vas a ver algo comparado. Sí. En el nombre de Jesús, Señor, Gracias, Padre. invocamos tu sangre preciosa. Gracias. Thank you, Jesus. Aleluya. Vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a empezar en el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hoy venimos a tomar este pan y tómalo con acción de gracias, porque representa el cuerpo de Cristo, representa el alimento de Cristo. Amén. Y lo hacemos no como una práctica pagana, sino lo hacemos en obediencia Así es. a Jesús, porque con esto nosotros estamos recordando que nos nutre, Amén. que nos disciplina, que nos mantiene firmes Así es. a obedecer toda la perfecta voluntad de Él. Amén. Señor, gracias por este pan. Thank you. Gracias por hacernos partícipes Sí, Señor. de este pan. Hoy venimos en tu nombre, oh Dios, obedeciéndote en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Puede comerlo. Dice el verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aleluya. En memoria de Él, su pacto, Oh, gracias. un pacto inquebrantable Amén. en su sangre. Puede beber. Dice pues, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, gracias por acompañarnos. Gracias por compartirlo. Lo bueno que se puede compartir, recompartir y volverlo a ver. Amén. El deseo de nuestro Señor Jesucristo es que nadie se pierda. Así es. Nadie. Amén.
y estamos en tiempos preciosos porque el Espíritu Santo está obrando. Amén. Abrámosle el corazón y disfrutemos esa comunión con Dios. Amén. Las bendiciones, un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Les esperamos a aquellos que estén aquí en el área de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Bendiciones, los amamos. Hasta pronto.